Hola, ¿qué tal? Me da gusto saludarles de nuevo. Soy yo, Carlos Trápala, y pues les traigo un nuevo video. Esta vez vuelvo con una reseña de un libro, ya tenía tiempo que no lo hacía. Y bueno, el libro del día de hoy se llama El Maestro y las Magas, del escritor chileno Alejandro Jodorowsky. Este libro me lo recomendó un amigo que falleció, que en paz descanse, y bueno, es un libro que me gustó, tiene unos meses que lo leí y me gustaría compartirlo con ustedes. Primero viene una introducción, después una breve descripción sobre lo que trata el libro y posteriormente mi reflexión sobre el mismo. Bueno, como ya les dije, Jodorowsky es chileno, es un artista, es un escritor, es un cineasta, nacido en Tocopilla, en el país de Chile, en Sudamérica. Se naturalizó francés posteriormente y también se ha dedicado a trabajos diversos como por ejemplo la filosofía, la psicología, escribir guiones, ser gurú espiritual, entre otros. Su familia es de origen judío-ucraniana y tuvo un periodo muy importante en Francia, país al que se mudó en 1953. De hecho, en la introducción del libro podemos ver que describe que conoce a personajes muy importantes de la cultura chilena, como por ejemplo Violeta Parra, si no me equivoco, este, y un escritor, perdón, se me fue el nombre. Llegó a México en 1960 y un maestro zen, un maestro budista japonés llamado Ejo Takata, con quien empezó a practicar la meditación y pues con él se adentró en el mundo del budismo y también en el mundo de los koans. Los koans, que son reflexiones, son acertijos de origen japonés, pues que tienen cierto valor porque hacen pensar mucho durante años a la persona que trata de interpretarlos. A la vez de que tiene esta relación muy personal de amistad con Ejo Takata, al principio como alumno-discípulo, alumno-maestro, discípulo-maestro, también tiene una relación con distintas mujeres que marcaron su vida durante su estancia en México y de las cuales aprendió distintas cosas. Entre ellas, Leonora Carrington, pintora, Doña Magdalena, que es una persona dedicada pues a la magia tradicional, no sé cómo describirlo. Irma Serrano, la tigresa, una actriz muy famosa en México, vedette, y Reina de Asia. Este libro tiene un prólogo, tiene 10 capítulos y al final tiene un anecdotario. Perdón. Y bueno, yo creo que el prólogo es una buena introducción porque es sobre la parte principal sobre la que trata el libro, en la cual pues empieza a describir cómo es el mundo zen y cómo es este mundo de meditación, cómo es este mundo al que EJ Takata lo inmerse, lo mete, y pues nos va describiendo las principales cosas, los principales momentos que vive con el maestro zen budista de origen japonés. Entonces, una vez que uno lee la introducción, se puede dar cuenta pues que no es una literatura tan, ¿cómo decirlo?, tan común. Bueno, en mi caso, porque no estoy acostumbrado a leer cosas pues ligadas a un mundo budista, a la meditación. Estoy acostumbrado a leer pues literatura más occidental y pues vemos aquí como un choque a lo mejor o una idea distinta a lo que es la literatura de origen occidental, donde principalmente se pone atención en la meditación, en los sentidos, en la intuición y no tanto a lo mejor en el raciocinio. Y no es por quitarle o por demeritarlo, sino simplemente por describirlo. No es como que sean menos inteligentes o piensen menos, pero es nada más con afán de describir más o menos lo que vemos en el prólogo y lo que posteriormente podemos ver en la obra ligado con el mundo de la meditación zen. Y bueno, algo que me llamó la atención fueron ciertas verdades, ciertas vivencias que aquí son revelados, que a lo mejor no nos damos cuenta, ligados a la meditación y al ir más allá del actuar diario, sino como de enfocarnos a lo mejor sí, en ser seres más espirituales, más ligados a, y no solamente irnos a las cuestiones materiales. Creo que es algo muy importante que destaca en esta obra. Y bueno, asimismo, de forma paralela, Jodorowsky narra su biografía y relación con mujeres que fueron muy importantes, que ya lo mencioné: Carrington, Irma Serrano, Doña Magdalena. Y por ejemplo, con Leonora narra cómo fueron las excentricidades de una persona dedicada a la cultura, y cómo es también una persona con mucho dinero y cómo es que ésta vivía su día a día, ¿no? Entonces, vemos ahí algunas curiosidades, narra también experiencias con otros personajes famosos de la época
y pues eso es llamativo. Con la tigresa Irma Serrano, que en su momento fue una actriz muy famosa en México, vemos cómo es el mundo de espectáculo y cómo es que ella se desarrolla y convive con personajes de la política y muy importantes de esa época en México, principalmente, pues sí, priistas, ¿no? Que era el partido dominante de esa época en nuestro país. Así vemos como él, por tener un amorío con ella, de hecho arriesga su vida, pero al final pues se salva, ¿no? Por eso tenemos el desarrollo de la historia. Y por otra parte, vemos con Doña Magdalena el poder del masaje físico y espiritual, y pues tras estar con ella, ver estas cuestiones un poco más espirituales, él prácticamente vuelve a nacer, metafóricamente, ¿no? A la par de estas historias personales, creo que podemos ver una parte de la historia de México de los 60s, cómo se desarrollaba el teatro, cómo se desarrollaban la cultura, las artes, y pues creo que esa parte, en caso de que estén interesados en el arte de México y su desarrollo en los 60s, podría ser una manera muy interesante de analizarlo y de verlo, ya que vemos cómo se nos describe y podemos conocer un poquito más del ambiente. También de la parte política, de la parte cultural, ya que vemos que en una parte del libro, Ejo junto con Jodorowsky tratan de ayudar a indígenas a plantar soja, si no me equivoco, y pues el ejército va y los corre. Entonces vemos algunas cuestiones interesantes de cómo era la ciudad y cómo era el país por ahí de los 60s del siglo pasado. Bueno, creo que mi opinión sobre este libro, creo que es un libro interesante porque no estoy tan metido en cuestiones de meditación, cuestiones orientales, y es muy padre ver cómo personas que no son mexicanas vinieron a México y se desenvolvieron, desarrollaron una amistad profunda en suelo mexicano. Eso me llama mucho la atención porque el budismo, el mundo zen, para mí es algo muy, muy distinto, y ver cómo conviven con las realidades mexicanas, como por ejemplo los políticos o con actrices famosas como Irma Serrano, me parece algo bastante curioso. Entonces, de hecho, mi libro, algunas citas, algunas partes que me parecieron bastante importantes, como muy llegadoras en cuestiones zen, en cuestiones de meditación, en cuestiones como de experiencia de vida. La verdad, pues lo doble, y pues ahí tengo algunas frases que me parecen bastante interesantes. Yo recomiendo el libro en caso de que tengan curiosidad por este México de los 60s. Si quieren ver cuestiones como un poco de magia, psicomagia, como dice el autor, más espiritistas, creo que también podrá ser una buena recomendación. Y si tienen también curiosidad por una introducción como al budismo, qué son los koans, o cómo es esto de la meditación, explicado en un contexto a lo mejor latinoamericano, creo que podría ser de su interés. Espero que disfruten el libro. Si ya lo dijeron, perdón, si ya lo leyeron o tienen algún comentario o han leído otro de este autor, del chileno Alejandro Jodorowsky, les agradecería sus recomendaciones. Bueno, este es el video del día de hoy. Espero que lo disfruten. Muchas gracias. Nos vemos.